Gloria a Dios. Buenas tardes, amados. Qué bueno que están aquí. Hoy estamos celebrando en México un tiempo de libertad. Es decir, celebramos lo que aquellos hombres del siglo, en 1810, por allá se levantaron para darnos libertad. Pero mira, te doy la bienvenida, qué bueno que estás aquí. Le doy la bienvenida a aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Qué bueno que también nos acompañan. Yo sé que traemos nuestras armas en la mano, traemos nuestra Biblia, porque nuestra Biblia es un arma poderosa que si la sabes usar, muchas cosas pueden suceder. Por eso es que te animo que podamos hoy estudiar. El Señor me dio un pasaje a raíz de este tiempo interesante. Le puse por título a este mensaje: ¿esclavos o libres? Y de verdad, ¿tú eres libre o eres un esclavo? Sigues siendo un esclavo. Vamos a darnos cuenta de verdad si somos libres o seguimos siendo esclavos. ¿Está bien? Te animo a que busquemos dos pasajes de la Escritura. Vayamos a Juan. Busquemos en Juan el capítulo 8 y el verso 34. Y después de ahí nos vamos a ir también a la carta a los romanos del apóstol Pablo, en el capítulo 6 y el verso 16. Le vamos a dar lectura a esos dos pasajes. Y una vez más, te animo a que nos levantemos. El que pueda estar de pie, póngase de pie, por favor. Quien no pueda estar, yo le doy gloria a Dios por ese motivo, porque Él pueda asistirte. Mira, le damos lectura a este pasaje de Juan, capítulo 8, verso 34, y después a Romanos 6, 16. Dice Juan 8, 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego Romanos 6, 16 dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando a través de la boca del apóstol Pablo: ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel que le obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Vamos a orar. Señor, te ruego que este pasaje de la Escritura que tú nos estás dando para esta tarde, noche, nos permita darnos cuenta de dónde estamos parados, a qué familia le pertenecemos, que podamos indagar nosotros para saber a qué amo le servimos. Señor, te ruego que pongas esta palabra en mi boca, pero que salga de mi corazón, de tu Espíritu Santo, para yo poderles hablar a mis hermanos de, Señor, si de verdad somos libres o seguimos siendo esclavos. Yo sé, Señor, que tu palabra nos hace libres, porque tu palabra tiene poder, porque tú nos has dejado escrito lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y te ruego que me permitas hablar con denuedo de este mensaje que tú has preparado, pero para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Siéntate, hermano. Siéntate, por favor, un ratito. ¿De verdad somos libres o seguimos siendo esclavos? Hoy pongamos atención y vayamos con cuidado analizando estas palabras que salen de la boca de Jesús, de la boca de que el Espíritu Santo usó a Pablo.
Vayamos y pongamos atención, por favor. Mira, déjame decirte una cosa para que nos demos cuenta todos. Todos los seres humanos son esclavos. Esclavos del pecado y de todas sus consecuencias. Porque déjame decirte una cosa. ¿Quién no se enoja? ¿Quién no se llena de ira? ¿Quién no habla con malicia? ¿O quién no tiene en su boca el chisme? ¿Quién no blasfema? ¿Te das cuenta? El ser humano no puede dejar de pecar, no puede evitar dejar de pecar. Y ese es el motivo por el cual cargamos con todas las consecuencias del pecado. Culpa, vergüenza, dolor, pena, sufrimiento, angustia, fragilidad, destrucción, muerte, juicio. Todo eso viene a la vida del ser humano. Debemos ser liberados del pecado. Debemos ser libres de sus tentáculos esclavizantes. Hermanos, he venido hablándoles en una serie de mensajes que todos nos presentaremos al juicio de Dios, porque todos daremos cuentas de nuestros actos, de nuestras acciones, aún de la palabra que sale de nuestra boca, en el juicio final, en el juicio de Dios. Todos nosotros un día vamos a morir. Yo quiero que levantes la mano si tú piensas que no vas a morir un día. Todos vamos a morir. Y entonces en ese momento nos presentaremos ante el juicio de Dios. Porque está escrito en la Biblia, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados y recibir lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Todos vamos a comparecer. Pero déjame decirte una cosa, por eso yo quiero que tú escuches con atención y cuidado. Creer en Jesús y obedecer a su palabra es conocer la verdad. ¿Y sabes quién es la verdad? ¿Me pones por favor Efesios 4:21? ¿Y sabes quién es la verdad? ¿En quién está la verdad? Si tú has leído esta carta, esta epístola, para ser muy elegante, esta epístola a los Efesios capítulo 4 verso 21, en la parte final vas a encontrar que dice, porque la verdad está en Jesús. Aquel hombre llamado Pilato le preguntó, quizás hasta en tono de burla, ¿y qué es la verdad? Y Jesús lo dice, porque yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Qué hermosas palabras las de Cristo. ¿Te conviene estar tomado de la mano de Cristo? Yo creo que sí. Porque Él es vida, porque Él es el que nos da vida, porque Él es el que nos da el sustento. Tenemos aliento de vida porque a Él le ha placido. Y déjame decirte una cosa, los verdaderos cristianos somos hijos de Dios. Los que no son cristianos no son hijos de Dios, entiéndanlo. No son hijos, los cristianos somos hijos de Dios, los verdaderos cristianos somos los hijos de Dios, los que entregó su vida por nosotros para darnos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Esos somos nosotros. Por eso dice la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida, y a través de Él regresaremos a nuestra casa. Nosotros no somos seres terrenales, somos ciudadanos del cielo. Allá nos está esperando nuestra morada eterna.
donde se acabará todo para nosotros. Ya no vamos a trabajar, se acabará el dolor, se acabará las tristezas, se acabará todo. El gozo estará allá en la presencia de nuestro Dios. Aún Pablo decía: no sé qué decidir, si quedarme todavía aquí o ya irme con Él, donde se acabará todo. Pero hoy les hago falta todavía aquí, dijo Pablo. Y esa es una grande razón. Y yo creo que tú tienes un fin aquí en la tierra también, porque tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes que ir y predicar el evangelio, porque esa es la misión que nos ha dado a todos. Dice la escritura en Juan 1:17 que la gracia y la verdad solo vienen a través de Cristo. La gracia y la verdad solo vienen a través de Cristo. ¿Y cuál es la verdad? Cristo Jesús. Entonces déjame decirte, creer en Jesús, escúchame bien por favor, creer en Jesús y obedecer su palabra es conocer la verdad, que nos libertará, óyeme bien, que nos libertará del engaño y la falsedad de Satanás. La escritura dice a través de 2 Corintios 4:4 que el diablo, el Dios de este siglo, óyelo, el diablo, el Dios de este siglo, ahí está, cegó el entendimiento del incrédulo, del no salvo. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, hecho hombre físicamente aquí en la tierra hace más de 2000 años. Si tú conoces la verdad, porque crees en Jesús y estudias la palabra de Dios, porque eres obediente a ella, entonces te libertará del engaño y la falsedad de Satanás. Pero también creer en Jesús, obedecer su palabra y conocer la verdad nos hace libres de toda condenación, porque abogado tenemos ahí en el cielo. Y dice la escritura, el apóstol Pablo en Romanos 8:1, que creer en Jesús nos hace libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Cómo ves? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y Juan el apóstol en 3:18 dice que el que cree en Jesús no es condenado. Entonces somos libres de toda condenación. Debes entenderlo, debes creerlo. Si tú crees en Jesús, obedeces su palabra, porque conoces la verdad, entonces te hace libre de la ceguera espiritual. ¿Lo crees? Dice Jesús, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas. Gloria a Dios. Nos hace libres. Creer en Jesús, ser obediente a su palabra, amar la verdad, conocer la verdad, nos hace libres de la muerte espiritual. Nos hace libres también de la muerte espiritual. Juan 8:51 escribió el apóstol Juan: el que guarda mi palabra no verá muerte. Y siguió diciendo en 11:26, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nos iremos a casa directos. Nos iremos a casa directos. ¿Cuál es tu casa, hermano? ¿Cuál es tu casa? Allá está arriba en el cielo esperándonos. Allá está arriba. Dale una gloria, dale la gloria a nuestro Dios de verdad, porque Él está esperándonos allá. Él se sacrificó por ti,
por mí, por los que le amamos. Pero lo más importante, creer en Jesús, obedecer su palabra, porque conocemos su verdad, nos hace libres del pecado, nos liberta del pecado. ¿Tú lo crees? Lo acaba de leer mi hermano, 8:32 de Juan. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Porque si el Hijo de Dios te hace libre, verdaderamente libre vas a ser. Por eso yo insisto cada día, tienes que conocer este hermoso libro, poder de Dios. Tienes que conocerlo. ¿Y cómo lo vas a conocer? Estudiándolo. Solamente así lo vas a conocer. Jesús dijo en Juan 5:39, y no lo traía preparado, pero me acordé de esta escritura, de este pasaje: escudriña las escrituras, porque dice, a vosotros parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está. Tú tienes que estudiar la escritura por eso. ¿Por qué? Porque solamente Cristo Jesús nos da libertad verdadera. Solamente Él es el único. Él es el que vino a buscar a los pecadores perdidos. La escritura dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Yo soy el primero. Yo soy el primero, porque yo andaba perdido y Él vino a mi vida. Y dice la escritura que Él disciplina al que ama y le azota al que no entiende. Y yo fui azotado porque no entendía, pero hoy entiendo y yo le amo y doblo mi rodilla ante Él, porque ante Él doblaremos todas las rodillas, los que le amamos, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, si tú amas a Cristo, tienes que entenderlo, que solamente Cristo te da la libertad, el perdón de tus pecados, y no más esclavos, ahora libres de toda condenación, de todo pecado, de toda ceguera espiritual, de la falsedad y del engaño de Satanás. Entonces, seamos libres. La escritura también dice una cosa interesante. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen costumbre. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Dile, ahí te hablan, porque tienes por costumbre no venir a la casa de Dios. Y sin embargo, si tú has leído la escritura, te vas a dar cuenta que Jesús tenía la costumbre de congregarse cada día de reposo. ¿Te acuerdas cuál es el día de reposo para nosotros? El domingo. Jesús se congregaba en el día de reposo, en aquel entonces los sábados. 4:16 al 19 de Lucas. Te lo narro. Dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga como era su costumbre, conforme a su costumbre. Pero nosotros, dice el escritor de Hebreos, que dejamos de congregarnos porque es nuestra costumbre. Pero no quiere que dejemos de congregarnos. Dice, no dejes de congregarnos porque esa es tu costumbre. Jesús nos está diciendo, porque Él es nuestro ejemplo y lo que queremos seguir. Él dice que Él se congregaba en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer. Dice este pasaje de Lucas 4:16 al 19. Dice, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Isaías 61:1 y 2. Pero leo 4:18 y 19 de Lucas. El Espíritu, dice el Señor, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Tú, de verdad, amas a Cristo. Yo creo que si amas a Cristo lo vas a hacer, vas a obedecer. Y su gracia va a ser sobre tu vida. Entonces yo te animo a que lo puedas hacer. Si de verdad tú dices, yo soy libre porque Cristo me ha libertado, entonces hagamos caso a la advertencia que hace el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas 5:1. Él dice que si de verdad Cristo nos libertó, estemos firmes en la libertad que ya nos dio y no volvamos a estar sujetos a yugo de esclavitud. El que hace pecado es esclavo de pecado. Y ser esclavo del pecado es estar bajo el control de ¿quién es? Del diablo, de Satanás. Incapaces de liberarnos por nosotros mismos. Óyeme bien, el poder del pecado, como un capataz cruel, controla cada aspecto de la vida del pecador y lo esclaviza a sus placeres y deseos. Yo creo que me estás entendiendo. Si alguien no puede dejar de chismear, es que el diablo está metido totalmente ahí. Tenemos que entenderlo. El otro día les decía, quien se case con la hija del diablo, la pornografía, tendrá como suegro al diablo, esclavizado totalmente por el diablo. Entonces sí tenemos que estar atentos a todo esto. Cada uno sabemos dónde nos pica la piedrita en el zapato. Porque si tú traes una piedrita, yo no voy a saber dónde te molesta. Tú eres el que sabes dónde te molesta. Entonces tenemos que estar atentos a todo esto. Tenemos que ser libres porque el poder del pecado, es decir, el pecado como un capataz cruel, esclaviza a la persona a sus placeres y deseos. Y sabes, atado al pecado, lo tiene en una prisión de maldad, bajo barrotes invisibles de acero. Y el único camino para ser libres del poder del pecado, de las garras del pecado, es a través de nuestra fe en Cristo Jesús, que nos provee de la libertad a través de su muerte y resurrección. Por eso tenemos que aceptarlo como el Salvador de nuestras vidas. Tenemos que aceptarlo como Señor de nuestras vidas, a Cristo Jesús, aquel que se entregó por amor de todos nosotros en aquel Calvario, que aún aquella noche, doblando sus rodillas, con su frente tocando al piso, rogaba al Padre: si he de dejar de beber esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Desde ahí ya sufría Él por nuestra necedad, no por lo que iba a sufrir en ese Calvario, en esa cruz, sino por nuestra necedad, que Él iba a entregar su vida por todos nosotros para darnos la libertad que hoy debemos gozar cada uno de nosotros. Todas las personas, todos los seres humanos, o bien están dominados por el pecado, lo que significa que tendrán como, ¿cómo lo puedo llamar? Lo tendrán como señor, estarán bajo el señorío de Satanás. Todos los seres humanos están dominados por el pecado. Esto significa que estarán bajo el señorío de Satanás. O bien estaremos nosotros bajo el control
de Cristo si es que nosotros le amamos y ahora le seguimos haciendo su justicia. Solamente Cristo nos da libertad. Solamente Él. Si tú quieres saber a qué familia le perteneces, solamente indaga a qué amo le está sirviendo. Ningún ser humano puede ser su propio amo. Quiero preguntarte, quizás tú estés pensando una cosa: yo tengo control de mi propia vida. ¿Tú tienes control de tu vida? ¿Tú tienes control de tu destino? Este es un engaño de Satanás que introdujo a la humanidad a raíz de la caída. Y sabes, fue esta mentira la que tomaron Adán y Eva para ser atraídos y cometer el primer pecado. Y estoy hablando del primer pecado de la humanidad, porque el primer pecado fue otro, el de Satanás, al rebelarse contra Dios. Pero estoy hablando del primer pecado de la humanidad. Fue esta mentira que estos hombres, Adán y Eva, la tomaron, la creyeron y fueron atraídos entonces para cometer el primer pecado. Es obvio que los seres humanos no somos independientes. O estamos sujetos a uno o a otro amo. ¿Cuántos de nosotros nos oponemos a las afirmaciones que vienen en la Biblia? A las afirmaciones de Cristo. Muchos de nosotros nos oponemos a las afirmaciones que hace Cristo en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de vernos en la necesidad de renunciar a nuestra adorada libertad. A mí me han dicho muchos, es que si voy allá con ustedes ya no voy a poder ir a las fiestas mundanas de afuera, donde corre el alcohol y demás. Es que si voy con ustedes hay que cumplir con compromiso. No, yo no deseo nada de eso. Venir a Cristo, la gente tiene miedo de renunciar a esa clase de libertad, hacer lo que me plazca. Cuando el día de mañana estaremos tocando a la puerta y que nos pueda decir: no te conozco, vete de aquí. Hoy que hay tiempo, hay que enmendar el camino. Hoy que hay tiempo, de verdad, hay que decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Mira, una persona que es no salva, que no es hija de Dios, hijo de Dios, está atada y esclavizada por el pecado, y la única cosa que puede hacer es pecar. Nada más. Nada más. Entonces, esto nos da a entender que una persona no puede ser esclava de dos amos. Y atinadamente mi hermano ahorita en los diezmos hablaba de Mateo 6:24, cuando nos dice que ninguno puede servir a dos amos, a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, y las riquezas son raíz de todos los males. Tenemos que entenderlo. Una persona no puede tener dos naturalezas diferentes y opuestas al mismo tiempo en su interior. Una persona no puede servir en dos mundos espirituales diferentes al mismo tiempo. O será esclavo del pecado, que ya lo somos desde el nacimiento, desde nuestro nacimiento, o seremos esclavos de la justicia, que únicamente puede ser a través del nuevo nacimiento. Yo nací de nuevo,
un 10 de julio del 2010. Sigo siendo pecador. Pero Jesús dijo: yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tu pasado. Porque Él ya me perdonó mis pecados pasados, los de hoy y los de mañana. Él ya perdonó todo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no podemos servir a dos amos diferentes, porque simplemente no podemos servirle al diablo y no podemos servirle a Dios. No podemos estar en dos mesas al mismo tiempo. Nuestro Dios es bueno. Los cristianos, ¿quién eres tú? ¿Un verdadero cristiano? Somos los cristianos, los verdaderos cristianos hechos por creación divina, siervos de la justicia. Dice el apóstol Juan: si de verdad nosotros los cristianos hemos sido creados nuevamente y ahora para servirle a Dios, entonces dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versos 9 y 10, que todo aquel que es nacido de Dios, nosotros los cristianos somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Y ya no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Somos creación divina. Ahora, y dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Yo te animo a que hoy, que te estás dando cuenta de lo que nuestro Dios quiere, tanto de ti como de mí, podamos tomarnos de la mano de Él, caminemos como Él desea y podamos nosotros servirle, estando alertas, preparados en todo momento para lo que Él necesite de nosotros. ¿Está bien? Mira, déjame decirte una cosa. Nosotros, los cristianos, la vida de injusticia y enemistad hacia Dios ya es cosa del pasado. ¿Lo crees? Ya es cosa del pasado. ¿Por qué? Porque nuestra vida vieja, pecaminosa de vivir, quedó en eso, ya en el pasado. Ya quedó en el pasado. Ya no puede continuar siendo una característica de nosotros el pecado. Si hoy te estás dando cuenta, entonces lo que tú estás haciendo y que sabes que se contrapone a lo que Dios quiere de nosotros, deja de hacerlo y dile que te ayude. Es que no puedo. Sí puedes, porque si Dios está contigo, tú vas a dejar de hacerlo. Pero si tú no se lo pides, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar nunca. Nunca vas a cambiar. Por eso nosotros hemos dejado esa vida de enemistad y de injusticia hacia Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya somos diferentes. Nuestra obediencia a Dios ahora es parte de nosotros. Ahora hay en nosotros una vida recta y justa. Es una realidad de nosotros. Porque si de verdad somos cristianos, nosotros debemos ser obedientes a Dios, porque esa es nuestra naturaleza santa que se opone a seguir viviendo en pecado, en maldad. Entonces, si Cristo vive en tu corazón, tú has cambiado para bien. Tú has cambiado para bien. Tú has cambiado para bien. Tenemos que entenderlo. El apóstol Juan decía en su primera carta, capítulo 1, verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Tú dices estar tomado de la mano de Cristo. Entonces, que no sea lo que dice aquí en esta parte, que de verdad la luz de Cristo ilumine tu sendero y no que andemos en tinieblas y no que seamos mentirosos, que nosotros verdaderamente practiquemos la verdad. Dice en su carta primera de Juan también, capítulo 2, verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Yo creo que tú lees la Biblia, y si lees la Biblia estás conociendo la verdad, estás teniendo una relación con Cristo. En ese momento que tú tienes la relación con Cristo, debes caminar de la mano de Él, haciendo solo lo que a Él le agrada. No puedes caminar de forma diferente, no puedes desviarte en tu camino. Recuerda que el camino es angosto, que nos lleva a la vida eterna, pero el camino es ancho para aquellos que van a la destrucción. Así es que todos los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado, porque el Espíritu Santo está en nosotros y permanece en nosotros, y ya no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Así que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:16, si nos sometemos a alguien como esclavos, seremos esclavos de aquel a quien nos sometemos, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, hermano? Hace un momento yo te decía, si tú quieres saber en qué camino transitas, basta con que empieces a indagar a quién le estás sirviendo, a qué camino estás tomando. ¿Le estás sirviendo a Dios? Entonces sé obediente a su palabra. ¿Estás sirviéndole al diablo? Endereza el camino, porque ese te lleva solamente a la muerte. Recuerda, está escrito que Él vino a matar, robar y destruir. Yo te animo a que hagas conciencia, a que hagas un análisis de tu vida, de tu caminar, de tus hechos, que el día de mañana nosotros tendremos que dar cuentas. Ponte de pie. Y que de verdad tú hoy, si te diste cuenta lo que está sucediendo en tu vida, puedas cambiar. Que el Espíritu Santo que vive en ti te dé la fuerza para vencer el yugo de esclavitud a la cual todos los seres humanos hemos estado sujetos. Cierra los ojos y empieza a tener esa relación con Él. Y dile que eres incapaz porque no tienes la fuerza para vencer la maldad que hay en ti. Dile que le necesitas. Dile que entre a tu vida. Él es fiel y verdadero. Él es fiel a su promesa y Él estará ahí. Él entrará a tu vida, entrará a tu corazón. Él puede cambiarte. Para Él nada es imposible. Solo dile con tus propias palabras, audible, que no oigan los demás, pero que oiga nuestro enemigo. Dile: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios.
Yo quiero que establezcas tu reino en mi corazón. Yo quiero hacer tu voluntad, pero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Yo quiero recibirte. Dile con esas palabras: yo quiero recibirte en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Dile con esas palabras y verás que Él vendrá en tu ayuda. Libértame, Señor, porque me encuentro en una prisión de barrotes de acero invisibles, del cual no puedo salir yo sola. Y si de verdad tú me has libertado a través de tu sacrificio en la cruz, por tu muerte y resurrección, yo soy libre. Yo soy libre de las ataduras de Satanás, el cual ya no tiene parte ni suerte en tu vida. Cristo te liberta, Cristo es tu libertador, y dale la gloria a Él. Dile: Señor, yo soy libre porque tú me libertaste en la cruz, porque ahora vives en mi corazón y mi cuerpo te lo he entregado, porque yo vivo para ti y sé que mi cuerpo será a partir de ahora el templo del Espíritu Santo, que se manifestará con poder. Te pertenezco, Señor. Dile: Padre bueno, qué bueno que estás en el cielo, y qué bueno que tus ojos ven todo lo que yo hago. Porque, Señor, si tú me libertaste, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. No vivir más en esta prisión de maldad, en esta prisión que me hiere, que me lastima, que me mata. Tú me libertaste y viniste a darme vida, y yo, Señor, me tomo de tu promesa. Tú me das vida y yo tengo vida, y vida en abundancia. Por eso, Señor, lo reclamo, la promesa que todos los que te hemos recibido como Señor y Salvador en nuestros corazones, nos das la gracia de ser salvos. Gracias, Señor, por la libertad, por el perdón de mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén.